Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros con cobertura nacional y también cobertura internacional a través de las distintas plataformas. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a esta nueva semana de labores, lunes 10 de agosto del año 2026. Y formalmente los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa. Buenos días a todos. Estamos cumpliendo, Atahualpa. Prometimos el viernes que aquí estaríamos el lunes. Lo cual es una verdad de Perogrullo, señores. Perogrullo era un personaje de la antigüedad que ponía mucho énfasis en las cosas que ya eran simples y que todo el mundo veía. Bueno, nada. Terminamos con los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Indudablemente una muy buena organización, muy buen espectáculo, muy buena transmisión, muy buena animación. Hay que felicitar a los organizadores de este evento. El gobierno se anotó un punto en eso de crear una expectativa, reparar las instalaciones, montar unos juegos y que los atletas dominicanos tuvieran una participación que supera con mucho cualquier situación anterior. Y eso hay que reconocerlo. Lo cual también deja un mensaje a Atahualpa. Si queremos hacer las cosas bien y las hacemos. Si las hicimos bien, las podemos hacer bien. ¿Por qué no derramar de alguna manera, con el tiempo que se tome, hacia los demás sectores de la vida nacional, un poco de ese entusiasmo y un poco de ese éxito? La República Dominicana, aunque avanzó en el medallero, no avanzó en las posiciones, porque hay un dato que es técnico, y es que el primero, segundo, tercer lugar, cuarto y hasta quinto, regularmente no se menciona a los otros. Lo determina no es la cantidad total de medallas, sino las medallas de oro que obtenga. Y fíjense una cosa, Cuba subió al tercer lugar, desplazó a Venezuela. Venezuela tiene una situación, como se diría, perdidosa en casi todo lo que hace. Ojalá ese hermano y gran pueblo de Sudamérica en algún momento, ¿verdad?, se espabile y avance. México fue el campeón, señores, 167 medallas de oro. Para no hablar del total, porque el total fueron 115. Bien, 167 en total. Las de oro de México fueron 407. 407. No, 407, 400 preseas. Las de oro fueron esas, 167. Eso es mucho. Le siguió Colombia con 91. Colombia siempre ha estado en segundo lugar después de México en este tipo de juegos. Entonces Cuba, que antes de este evento estaba en un cuarto lugar, llegó en un cuarto lugar y subió al tercero porque juntó 51 medallas de oro. La República Dominicana también subió porque, imagínense ustedes, subió en medalla, pero no en posición. Se quedó, en este caso, en el quinto lugar. Por debajo de Venezuela. Por debajo de Venezuela. Pero fíjense una cosa. Venezuela tuvo 49 medallas de oro. Y la República Dominicana 46. Fue una diferencia de 3, señores. Y la República Dominicana cabe 3 o 4 veces en Venezuela, en términos de población. Bueno, y también sorprendió a Puerto Rico, le fue bien. Le fue bien, subió mucho Puerto Rico. Puerto Rico tuvo 34 medallas de oro.
y está aspirando a ser la sede de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así que nada, se acabó la fiesta, como diría Joan Manuel Serrat, y todo el mundo, el avaro vuelve a la divisa y todo el mundo a su sitio. Pero bueno, yo pensaba que íbamos a empezar con la convención del PRM, pero ya No, que usted... pero para allá, no, porque la convención va a tener un tiempo largo, empieza ahora, no ha empezado todavía totalmente, lo que hay es una organización, porque hay una serie de pasos más que ellos ponen. Por lo menos lo de la organización sí se cumplió. Pero ya está definido todo. Sí, o sea, la parte de arriba está definida. El acuerdo amarrado. El acuerdo amarrado. A donde la democracia no brilló por su ausencia. Pero mira, innegablemente que la República Dominicana cumplió como país organizador de los Juegos. Claro. Cumplió al 100, más del 100%. Todo el que vino, todo el que nos visitó, alabó las instalaciones, la organización, todo lo que se hizo, el esfuerzo que se hizo, creo que valió la pena el que pudiéramos organizar unos juegos con este nivel de categoría. Y la verdad es que hay que felicitar a todos los que tuvieron que ver con este evento en República Dominicana de los Juegos Centroamericanos. Ganaron una medalla de oro ellos. Sí, medalla de oro para los organizadores, para el presidente, para el mismo presidente de la República, para el secretario, el ministro de Deportes, para José Monegro como presidente de los Juegos. Periodista de profesión, Luisín de Centro Caribe Sport, Luisín Mejía, todos, la verdad, y los que produjeron también el espectáculo de apertura y el espectáculo de cierre, de clausura. Sí. Porque esa es la parte, la producción artística. Muy buena. Todo lo que es la tecnología que se implementó en estos juegos, excelente todo, excelente. Y algo particular, pero que hay que ponerlo en primer plano. El beso que le dio a su esposa cuando ganó, cuando, ¿verdad?, le entregaron la medalla de oro, la húngara, ¿verdad? María, el apellido a veces me olvida. Dimitrova. Exacto. Al Super Sancho, su marido. Sí. Ella fue hasta las gradas donde él estaba y cuando ella llegó, él estaba llorando de emoción. Es por el triunfo de su esposa. Y esa mujer le ha encajado ese beso de triunfo y de amor. Que esa imagen también, eso llenó los espacios cibernéticos que tenemos ahora como redes sociales. Bien, todo eso, esa es la parte bonita de todo el desempeño de República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero tenemos ojalá que podamos aprender una gran lección con estos Juegos. Tú señalabas el caso de México y has hecho en varias oportunidades referencia a la cantidad de habitantes y demográficamente diferente con la República Dominicana. 130 millones. Pero no solo es eso. Mira, yo creo que los atletas dominicanos son los mejores. Son los mejores de todos. Sin duda. A pesar de que nada más ganamos 46 medallas de oro, 37 de plata, 67 de bronce. Porque no el desempeño en términos de facilidades y de apoyo que reciben los atletas mexicanos y de otros países no se pueden comparar con lo que recibe el atleta dominicano. No. El viernes creo que era que estábamos hablando de que el Estado Dominicano, el gobierno, vamos a decir así, espera que una Marilady con una categoría mundial olímpica gane una medalla para hablar de que hay que darle una casa o un apartamento. Y hacerse hasta en público casi. Y eso sonó mal. Exactamente. Sonó mal. Que un pesista o un boxeador tenga que ganar una medalla de oro para que el Estado lo tome en cuenta. Aquí las instalaciones se repararon para los Juegos, pero yo que he visitado varias veces el Centro Olímpico, señores, eso era un desastre. La pista un desastre, la piscina un desastre, la cancha, la cancha para el voleibol con las Reinas del Caribe, que es la máxima representación, Randy, había que ver el estado en que estaba eso.
Todas las instalaciones ahora están nítida. nítidas. Pero y previo a eso, ¿cómo entrenaban los atletas dominicanos? Óigame, a mano pelada. Las diferentes federaciones no tenían ni siquiera los instrumentos para que los atletas dominicanos se entrenaran. En México es una política de Estado. Claro. Por eso usted dice, México ganó 160 medallas de oro. Nosotros ganamos 46, pero esas 46, comparado con lo que reciben los atletas mexicanos durante todo el año, Estas son las más sudadas que hay. estas son las mejores medallas del mundo. Claro. Porque esos atletas dominicanos no reciben, no hay una política de Estado de darle seguimiento y darle facilidades que no les falte a ninguno, que no le falte a ninguno de los atletas los instrumentos, una buena alimentación, un techo que le dé tranquilidad, que le dé seguridad, cierto nivel de ingreso también para que uno no tenga que preocuparse. Atención médica. Señores, de primera. Pero Marilady tuvo que ir a conseguir un entrenador. No tenía ni siquiera los tenis para correr. Ustedes no recuerdan cuando ella ganó la primera medalla. Sí. Que no tenía los tenis adecuados para correr. Y que lo que le daban eran 3,000 pesos y hacía varios meses que nos lo daban. Entonces, a ese nivel es que uno tiene que referirse. Esto debe servir de lección. Las instalaciones no son para preparar un evento nada más. Las instalaciones tienen que estar nítidas para que los atletas se formen y se entrenen con por lo menos lo mínimo. Y para actividades permanentes, que es de donde deben surgir los mejores. Si de ahí sale con esas instalaciones ahora, sale una política de Estado para el deporte, nosotros podemos hacer un papel excelente en los Olímpicos y los Panamericanos. Vienen los Panamericanos. Entonces, yo lo veo de esa manera. El esfuerzo de toda esa gente que va a pie a entrenar, porque no hay una guagua que lo transporte, gente que no tiene ni siquiera para comer, no se le da la alimentación que se necesita. Cuando llegan los Juegos, o cuando usted gana una medalla, ahí vamos automáticamente a decir que vemos las carencias de ese atleta. Entonces sale la autoridad a decir que le va a dar un apartamento. Pero debieron dárselo cuando estaba con las eso primero debería estar establecido. Las condiciones previas para que sean buenos atletas, para que no tengan ninguna necesidad. O esas preocupaciones. A veces la gente me dice, Randy, tú te vas mucho como a lo ideológico, a la cosa social. Díganme de los que ganaron medalla, salvo los de esquí acrobático, algo así. Que no fuera una gente que viniera de abajo. Pero no de abajo, no. No de abajo, de la parte de más abajo. Pero no es solo que vengan de abajo. Pero díganme uno. Sino, quizás los tenis de mesa. Lo que más pone en evidencia esto es esos detalles. Claro. ¿Cómo entrenan los atletas dominicanos? Que prácticamente se entrenan a mano pelada, con instalaciones que no reunían, ni reúnen, ya tenemos instalaciones que hubo que remodelarla y todo muy bien, pero que no reúnen las condiciones para que un atleta tenemos las instalaciones de un evento de esa magnitud que lo entendemos. Vámonos ahora a las instalaciones de los pueblos, porque Marilady es de un campo de Baní, y Solange es de La Vega, no sé de cosas, de dónde. Y así tú vas buscando los que ganaron en boxeo. Hay uno que la gente no pensaba que iba a ganar porque ha peleado, tiene una cantidad de años y ganó. Y así usted va buscando, sin ánimo de nada, pero es la realidad, señores, es la realidad. Pongámosles más apoyo al ciudadano, porque hoy todos nos sentimos contentísimos del papel de esos atletas. Pero cuando analizamos cuál era la vida de esos atletas, óyeme, nadie le hacía caso. Si no se destacan así, ¿cuántos atletas más en potencia tiene la República Dominicana si se le atendiera a la base de la sociedad como debe ser? ¿Cuántos? Pero te voy a dar ahí a los que no ganaron medalla,
Sí, en el anonimato. Claro. O sea, claro. por mucho talento, todo el que participó ahí tenía talento y quería ganar. Ahora, no ganaron medalla. Ustedes pueden estar seguros que nadie del gobierno va a decir, pero ven acá, esta muchacha tiene condiciones. Digo, no ganó, pero vamos a seguir auspiciando. Vamos a seguir auspiciando. Como Revisen. debe ser. Vamos a revisar. Pero todo no regalo, auspiciando. Porque hace 2 años conocíamos a Solange, que ganó, óyeme, 4 medallas de oro, que rompió récord centroamericano y récord de la República Dominicana. Una jovencita que digo, hace 2 años como que uno no la oía mencionar, tal vez ya ella practicaba. Así es que yo creo que felicitemos a los organizadores. Reitero, el gobierno se anotó un punto muy bueno, estuvo muy bueno. No es perfecto, algo pasó, todavía hay pendientes situaciones de comportamiento de público porque a Mary Lady le tiraron una botella de agua corriendo. Sí, en el momento de la carrera. En el momento de la carrera. Lo que debe aparecer es uno que identifique a ese animal. ¿Cuál fue el gracioso? Porque yo quiero saber qué hay en la mente de esa gente. Tú lo agarras, no solo expreso, mándelo al psiquiatra, llame a los familiares y comprométalo a todo a un programa de reeducación. No, primero dele una pela. Tú sabes lo que es Atahualpa. En un evento donde somos los anfitriones, donde tenemos un grupo de atletas. Yo no creo que fuera dominicano y quisiera eso. Pero justamente cuando va corriendo Mary Lady, bien, y termino de mi parte diciendo, ¿qué habría pasado con el voleibol femenino sin un Cristóbal Marte? Hubiera pasado lo que pasaba antes, que ni nos mencionaban en ninguna parte. En ninguna parte. Fíjate una cosa, Cristóbal no está con el voleibol masculino. Ahí no fue bien. ¿Qué quiere decir federaciones eso? Que quedaron debiendo ahí, que deben revisarla. Exacto. La vergüenza más grande, señores, fue lo del béisbol. Ustedes saben que ni siquiera alcanzó a disputar una medalla. Nada. No solo que no consiguió medalla, que no llegó a disputar medalla. Ahora, ¿son culpables esos atletas? ¿Quién hizo la selección? O dicho de otra manera, ¿qué asistencia tienen los atletas? El país que más talento al béisbol fuera de los Estados Unidos le produce al mundo somos nosotros. Este pedacito de tierra amoroso y de calidad que tenemos, ¿cuándo se le atiende bien? Pero si se le deja a la buena de Dios, bueno, eso cosechamos. Cerramos la sección deportiva. Entramos en la política. Vamos a la política con la convención del Partido Revolucionario Moderno en el día de ayer. Tal como se había pronosticado, un ejercicio de consenso para evitar fisuras. Se llegó ya con una plancha unitaria, una asamblea de delegados que ratificó lo que se había acordado. Exacto. Prácticamente, como uno dice, un elenco de reparto, donde si nos vamos a lo que decíamos el pasado viernes con relación a la democracia interna de los partidos, esta brilla por su ausencia. Y no es solo en el PRM, pero el PRM había insistido mucho en la democracia interna, que era un partido moderno, que sin embargo... El partido del cambio. Exactamente. Sin embargo, vimos lo que han hecho todos los demás partidos, el PLD, el PR, la Fuerza del Pueblo, donde para evitar supuestas fisuras y heridas, lo que hacen es llegar a... Por lo menos la Fuerza del Pueblo hizo su convención. Sí, y falta la electoral todavía. Sí, también. Pero óyeme, ¿cómo usted pone al presidente de la República, por buena intención que tenga, de un país en vía de desarrollo con 105,000 falencias, a que tenga que presidir? Lo está presidiendo de imagen. Hay una persona que es la que va a llevar en su nombre el día a día, pero hubo que poner al presidente de la República a ser presidente del partido para que no hubiera un desmadre, una cosa de esa. ¿Qué es lo que ha pasado? Y luego que la segunda función le corresponda, que la tiene, óigame bien, la tiene ahora el hijo
de la que era secretaria general, pero que ahora aspira a ser Candidata presidencial. a la candidatura presidencial por su partido, a lo que tiene derecho. Oye, pero no puede ser así. Y cuando usted no es hijo o nieto de una persona así, lo eligen. Personas que usted le estoy yendo mencionar ahora, pero en ese partido hay gente que ya se le cayeron los dientes esperando. Es que el PRM, con su herencia del PRD, todavía no puede hacer una convención que no sea traumática, problemática. Tiene que ser un acuerdo, señores. Los acuerdos, podrá bien, tú dirás, bueno, pero eso es un acuerdo entre ellos, se pusieron de acuerdo, perfecto. Y la democracia es que hay una imagen que hay que mandar. Los partidos están obligados a actuar con democracia, porque cuando un partido elige como dice la ley electoral, que lo que pasa es que la ley electoral también es una ley que hacen los partidos y dejan brecha. Entonces te dejan que puede ser por aclamación, que puede ser por qué sé yo qué, le puede ser. Nada de eso funciona, es como en cualquier país del mundo. Los que dirigen, los órganos de dirección deben ser por elección. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje. No, y porque eso es lo que legitima el accionar de las autoridades. Lo legitima. Pero en el caso... Y afianza la expresión luego de las elecciones nacionales, que es por votos. Pero si son los acuerdos de que yo tengo más timón para apresar, y si a mí no me eligen, si no eligen uno de los míos, me pongo bravo y aquí va a haber una división, entonces, bueno, salieron del tranque, pero la medicina no fue buena, ¿no? Bueno, lo que sale de ahí es presidente Luis Abinader, presidente del PRM. Del PRM, le acompañan de línea Ascensión como primer vicepresidente ejecutivo, Milagros Ortiz Bosch como segunda vicepresidente, Eddie Olivares, tercer vicepresidente, Nelson Arroyo en la cuarta vicepresidente y Salvador Ramos en la quinta posición. A mí esto me acordó mucho lo de Peña, que Peña cuando había un tranque en el PRD aquel, ¿quién? ¿Cuántos quieren ser vicepresidente? Bueno, el PRD llegó a tener 19 vicepresidentes. Y cada vez que había un tranque había... tú eras vicepresidente. Sí, y un vicesecretario nacional, un vicesecretario general. No, y miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional. No, eso se amplió que al final había que sesionar en el Palacio de los Deportes. Luego sigue, como tú decías, el caso del joven Juan Garrigó Mejía, que es el menos conocido, por lo menos de todos los que han mencionado ahí, pero que se le reconoce como un joven que se ha formado. El mismo Hipólito Mejía dijo que de los que andan aspirando, él era el que más formación tenía en términos de preparación. Estudió política y todo eso. Bueno, pero Juan Garrigó Mejía es el secretario general. Como subsecretarios generales asumirán Kelvin Cruz. Ahí lo que hay es un balance. Por ejemplo, Kelvin Cruz es de las cabezas del proyecto de David Collado. Sí. Juan Garrigó es la cabeza de la campaña de su madre, que es Carolina Mejía. Que es del grupo de Hipólito Mejía. Entonces, Lía Díaz y Jean Luis Rodríguez entran como subsecretarios generales, en tanto que Gloria Reyes, que era la ficha que estaban tratando de mover, entra a la Secretaría Nacional de Organización y Luis Delgado a la Secretaría Nacional Electoral. De línea Ascensión fue ratificada al frente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, la cual estará integrada por Dionisio de los Santos, vicepresidente ejecutivo, y los miembros Salvador Ramos, Rafael Santos Badía, Edgar Batista, Darío Castillo Lugo, Íñigo Larrazabal, Jaime Marte Martínez, Sara Paulino, Scarlett Benzán, Carlos Valdés, Gary Sánchez y Eddie Arango. Sigmund Freud, delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral, confirmó que las nuevas autoridades serán juramentadas en septiembre
de este año. La convención también hizo una especie de reconocimiento a la gestión de José Ignacio Paliza como presidente de esa organización, ya saliente, y a la señora Carolina Mejía como secretaria general también saliente, que entiendo que hicieron un buen trabajo, como se dice, ganaron 2 elecciones como autoridades del partido. O sea, eso te dice a ti que le fue bien. Dejaron esas 2 victorias. Vamos a ver cómo les va ahora a los que entran a la dirección del partido. Después, los discursos donde se exhortaba a la militancia a mantener vivas las enseñanzas y el legado del doctor José Francisco Peña Gómez. Se insistió mucho con el tema de la unidad, que es el gran fantasma, porque había gente que, se pensó en algún momento que esta convención podía no terminar tan bien por el nivel que estaba alcanzando de... Pero mira qué pasa, lo que no sale ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Según vamos camino del 2028, estamos a 2 años, pero vamos para allá. La guagua ya prendió el motor. Es que dentro del PRM hay por lo menos 3 áreas de lucha interna. Los que están a favor de que el ministro de Turismo, Collado, sea el candidato. Entonces hay un grupo que son de los PRMistas sociológicamente en la parte alta de la economía, a los que se le atribuye desde adentro del PRM vocación de respaldarlo, y en ese grupo estaría encabezado por Yayo Lobatón, Eduardo Lobatón. Yayo le dicen sus amigos, pero ni Collado lo confirma ni Lobatón lo ha. O pudo ser un pulseo esta organización como para decir a dónde está la fuerza. Pero a ellos se oponen otros miembros del PRM que entienden que no hay que apoyar a Collado por el hecho de que Collado no es realmente un PRMista, es una especie de extrapartido y un funcionario que tiene por lo menos una parte de una familia muy poderosa detrás, auspiciándolo. Bueno, eso ha pasado en otras ocasiones. Eso no es bueno. A Viriato Fiallo lo promocionó esa misma familia y no ganó. Esto es, o sea que el que tú tengas atrás muchos cuartos, no solo el dinero puede influenciar, pero el dinero se ha demostrado, me refiero de un sector, de un grupo, no necesariamente te garantiza el triunfo. Juan Bono tenía un chele y ganó las elecciones del 20 de diciembre de 1962. Y después busque a ver quiénes estaban involucrados en el derrocamiento de Juan Bono. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y entonces hay otro grupo dentro del PRM, pulseando también, cuya cabeza principal es Hipólito Mejía, que fue presidente de la República, y hay mucha gente que le debe adhesión por simpatías políticas, porque fueron parte de su proyecto cuando fue presidente de la República, y él está promoviendo a una persona que ha demostrado liderazgo e interés por la política dentro de los hijos de Hipólito Mejía. No es que no participen, pero así, militantemente, Carolina, ¿verdad? Entonces, parece que la línea de Hipólito por vía de Carolina también ha tenido otro descendiente, que es ahora el secretario general, sustituyendo a su madre, que es Juan Garrigó. Bueno, pues esas son 3 patas de lo que uno ve venir como sectores que van a luchar por ganar la presidencia de su partido, lo cual no tiene nada de particular. Lo interesante es saber si el PRM logró superar lo que pasaba en el PRD, que las diferencias muchas veces terminaron de mala manera, o si ya el paso por el poder del presidente Luis Abinader, con el liderazgo que tiene en esta etapa de la vida, que ya no existe ni Peña Gómez, ni Magluta, y ni los otros grandes líderes que tuvo el PRD y que se enfrentaron muchas veces, ya puede haber llegado a otra etapa. Así es que ahí tenemos esa.
y creo que esta organización es solo hasta organizar. Y es hasta las elecciones del 2028. 2028. Hasta o el sea, 2028. Que es lo que se ha... Que es un camino electoral que arranca desde ahora. Y lo que se entiende que se ha buscado con la presidencia de Luis Abinader en el PRM es más que todo garantizar que no haya un desmadre ahí. Claro. Porque tú estás hablando del presidente de la República que tiene control, que es el que tiene la chequera, ¿verdad? Sí. Siendo presidente de un partido y que él, cualquiera que quiera asumir que es el papaúpe de la matica se va a encontrar con no solo con el presidente del partido, sino con el presidente de la República. Entiendo que el PRM superó una situación que podía ser de conflicto y se ha preparado. O sea, no es el mejor ejemplo en términos democráticos. Vamos a partir de ahí. No es el mejor ejemplo en términos democráticos, pero lo que hizo fue seguir el camino que han recorrido los otros. Claro. Que es ahí donde los partidos han ido cometiendo errores, que han ido quitándole el interés a los militantes y a gente nueva de participar, porque cuando se hacen acuerdos de esta naturaleza, ¿qué valor tiene que usted se desarrolle en un partido? Que los comités centrales de los partidos terminan siendo, por el número de gente que tienen, un sello gomígrafo, porque no hay manera de sentarse a discutir nada. Pero bueno, esa tenemos. Hay otra que es importante, muy importante, pero la vamos a tratar cuando regresemos del contacto con nuestros auspiciadores. Sí, señor. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia Boreal. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Esto es mío. Soy trabajador, valiente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo,
en cada paso importante. Siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. En estos años, nuestro modelo de zonas francas, como dije, ha evolucionado. Pero nació con un objetivo claro: generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía. Y lo ha logrado. En la República Dominicana se ha consolidado como un actor relevante en el comercio internacional, liderando exportaciones en múltiples sectores y posicionándose en mercados exigentes. Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística reflejan la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos. Pero no nos hemos detenido ahí. Hoy estamos en una nueva etapa. Una etapa en la que las zonas francas no solo generan actividad económica, sino que elevan la calidad de esa actividad. Hemos avanzado hacia la transferencia de tecnología, la innovación y la sofisticación productiva. Hacia un modelo que no solo produce más, sino que produce mejor. Un modelo que integra el talento, el conocimiento y las capacidades industriales. Hoy, nuestras zonas francas no solo producen bienes, producen soluciones, innovación y valor agregado. La vida nos pone frente a la decisión de hacer lo correcto todos los días. Momentos en los que toca elegir entre un sí y un no. Este sí es Palomo. Deja eso de la uni y quédate aquí con nosotros. Hacerlo fácil. No. O hacerlo debido. Son decisiones cotidianas, silenciosas, que muchas veces nadie ve, pero que siempre dicen algo de nosotros. Y cuando lo hacemos una y otra vez, ese valor crece dentro de todos. Por eso, en BHD, creemos en el valor de elegir bien. Banco BHD. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora, con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motos. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga.
Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. Ahora vamos al tercer tema obligado en el día de hoy. Diría mi padre, impepinable. Nunca supe a qué se refería. Pero bueno, ¿cuál es el tema? El de las condiciones que ha puesto los Estados Unidos de Norteamérica para inmigrantes con interés de fijar residencia en los Estados Unidos. Bien, nada de particular, cada país decide quién va. Lo que nos llama un poquito la atención es que nos escogieran a nosotros como proyecto piloto para aplicar ese control de migración. Bueno, diría Estados Unidos, por alguien teníamos que empezar. De manera tal que a partir del día 5 de este mes, y ya estamos a 9, a 10. O sea que ya tiene 5 días en vigencia la medida. Y que aunque se han mencionado otros países, pero la República Dominicana fue escogido expresamente y así anunciado como plan piloto para ver cómo funciona. Es obvio que los Estados Unidos quieren tener control de su migración. Cuando digo Estados Unidos, me refiero a la política estatal del presidente Donald Trump. Lo que quiere es que hayan migrantes ricos, porque para tener como haber cantidades que le permitan disponer y entregarle a Estados Unidos montos millonarios, porque son millones que hay que tener. Dígame usted, ¿quién que tenga tantos millones quiere ir a residir a los Estados Unidos? Porque si tiene ese dinero disponible es porque ha sabido producir aquí esa riqueza. ¿O me equivoco, Atahualpa? A menos que iba caminando y en una alcantarilla encontrara los millones, cosa que no pasa. Porque quien les habla ha mirado mucho para abajo y no ha encontrado nada. Óigame, entonces es una política de freno. Nada que discutirle a un país porque un país es soberano y recibe a quien quiera recibir. Y nadie tiene que ponerse bravo por eso. Así es que mucha gente que ya tiene en los Estados Unidos una avanzada familiar que reside ahí y que ha querido llevar hacia allá a otros miembros de su familia que viven aquí en una sociedad que cada vez tiene menos patriotas para defenderla con el trabajo todos los días y residir aquí, por el hecho de que todavía en este país no hay ninguna garantía de que usted va a ganar lo que le corresponda por su trabajo y que los impuestos que le cobran a usted y los que dice la ley de lo que usted está exento se viola y que todavía tenemos un sistema de seguridad social que no garantiza que en un futuro todavía nadie ha sido, ¿verdad?, pensionado bajo ese régimen, y si ha habido alguno, uno que otro, tampoco lo van a pensionar con nada significativo. ¿Qué hace la gente? Va a un país amigo, a donde ya hay otro, donde hay 2 millones y pico de gente y viven allá. Hay algunos que le ha ido peor allá, que como vivían aquí ahora no pueden volver por la vergüenza, porque no hay... Pero bien. Y porque no tienen, y porque no, aparte de la vergüenza, porque no tienen. Y porque no tienen, y ya están cogidos, como dice la gente en los barrios. Bien, por lo que sea. Pero hay muchos que le ha ido bien. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos es un país que tiene una serie de beneficios para sus ciudadanos. Cuando tú llegas allá y te haces ciudadano de ese país, o siendo residente, tú te beneficias de eso que pagan los contribuyentes norteamericanos. Llega un momento que en un momento de crisis como la que vive Estados Unidos, que debe más que lo que produce cada año,
Tú hiciste el cálculo el otro día, ¿verdad? Sí. Que el déficit de Estados Unidos anualmente supera el Producto Interno Bruto. En y el Producto Interno 127%. Más que la suma de la riqueza que genera. Con todo y ser una gran nación poderosa, pero esa es la realidad y eso presiona. Bien, entonces Donald Trump quiere hacer Estados Unidos rico de nuevo. ¿Por qué nos eligen a nosotros? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Yo tengo, Randy Ortiz, sin que yo tenga los números para sustentarlo, pero debo decir con honestidad que tengo la percepción que hay algún elemento que tiene que ver con eso. Nuestras autoridades del área económica, incluyendo los sucesivos, hemos tenido solamente 2 gobernadores del Banco Central como en 35 años, ¿verdad? Pero uno de los reportes de éxito económico en la generación de divisas que nosotros hacemos y lo aplaudimos y lo hacemos figurar son las remesas que vienen de los Estados Unidos. Por lo tanto, esos miles de millones que llegan de remesas, que no son de una actividad productiva de exportación, que es lo natural, tiene que haber llamado, es una percepción mía, la atención de un país que se está caracterizando por buscar dinero donde quiera que sea, poniendo aranceles, amenazando, arrebatando áreas, queriendo dominar un sector por donde cruce el petróleo para gobernarlo yo, agarrar el de Venezuela, decir que eso está gobernado por tigre y me llevo al presidente, pero el petróleo ahora lo manejo yo y cojo para mí parte del petróleo y le doy un chin a los dueños. Cuando un país está en esa desesperación, o por lo menos un presidente, y nosotros aquí vanagloriándonos porque en el semestre tal, que en el año tal, entrado tanto de divisas, cuando eso es al margen de las exportaciones naturales, de zona franca, de los que venden en Estados Unidos, que es nuestro principal socio, nuestro principal negocio. No iba, mi opinión, reitero, la mía, a llamar la atención de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene que pensar en acá. ¿Y de dónde mandan tantos dominicanos que en un 90% vienen a trabajo que se puede decir marginales con relación a lo que haría un norteamericano neto? ¿Qué es lo que están mandando? Entonces se ponen a averiguar todos los programas sociales, todo lo donde a ellos dan. Ah, pero ven acá, nosotros le estamos dando aposento aquí a un grupo humano que no es solo de dominicanos, solo nos han tomado como laboratorio, por alguna razón. Se incluye México, se incluye una serie de países más. Óigame, ¿de dónde están mandando gente que su desempeño en términos general es de sobrevivencia? Pero hay algo que quisiera... Entonces, de algún lado están saliendo... Ustedes recuerdan, y no pierdan la idea, te voy a soltar de una vez. No. El caso de cuando en el COVID, que Estados Unidos le pagaba a todos los empleados que no iban a trabajar, ¿para qué? Para que no se perdiera su capacidad de compra y la economía no se parara. Ustedes recuerdan los relajos de la República Dominicana a partir de un hecho cierto. La cantidad de mujeres residentes en Estados Unidos que vinieron a hacerse aquí cirugía plástica y otras cosas más. Y luego el problema de Estados Unidos para hacer que la gente volviera a trabajar, porque la gente se acostumbró a que le dieran y estaban en la casa. Y de los nuestros había una cantidad importante. Como es una percepción mía, no lo aseguro, y la uso como pregunta, ¿sería ese el motivo principal junto a una cantidad de dominicanos que van a meterse a ganga, de droga, de pendejada de ese? Lo que primero hay que partir, que es una decisión soberana de Estados Unidos. Como tú decías al inicio, nadie puede hacer bembita. Claro, la inquietud es ¿por qué República Dominicana? Porque el mensaje que se envía cuando te dicen vamos a empezar por aquí es porque tú entiendes que ahí es que está el mayor problema. Y hemos estado hablando en estos días de que nosotros que estamos alineados con la política internacional de Donald Trump, que hemos demostrado
una lealtad más allá hasta de lo que uno entiende que podría lesionar la soberanía nacional, cediendo a todo lo que dice prácticamente el presidente norteamericano, uno ve hasta con cierto recelo el que no haya una reciprocidad de allá para acá. O sea, tenemos muy buenas relaciones, somos en llave, toda la cosa, pero como país nosotros tomamos esta decisión y a ti es que te la vamos a poner en principio. ¿Por qué? Porque quizás entiendo que el mensaje que estoy enviando es que el mal comienza o se genera con una mayor cantidad en tu país. Y es algo hasta paradójico, diría yo, Randy, amables amigos, porque nosotros somos la sexta economía de la región, la quinta o la sexta economía de la región. Un país con un crecimiento que no lo tiene ningún otro país del área en los últimos 50 años, con una estabilidad económica, con una estabilidad política, una estabilidad social que ningún otro país lo tiene, porque los otros tienen algún tipo de sobresalto. La República Dominicana tiene más de 20 años que no tiene un sobresalto, en términos de incidentes, de que se pierda la paz pública, de que haya un rebú, de que un presidente que cayó preso, que lo quitaron, que le pusieron otro. Nada de eso ha pasado en la República Dominicana. Y se supone que con ese crecimiento también debía existir la idea de que el ciudadano dominicano se quiera quedar en su país, pero no es así. Es tan así como uno lo plantea, que hay países que tienen menos condición económica que pueden entrar a Europa, por ejemplo, a España, sin visa. Sí. Y sin embargo los dominicanos le piden la visa para entrar a la madre patria. Y otros que tienen menos estabilidad, menos condiciones económicas, entran sin visa. Algo pasa con la República Dominicana. La tendencia del dominicano a emigrar, bueno, eso es natural en todos los países en vía de desarrollo. Pero lo que llama la atención es que Estados Unidos tome una decisión de esta naturaleza, con todo el derecho que tiene, que sea con la República Dominicana. Entonces nosotros lo que tenemos nosotros mismos es que vernos nosotros mismos. A ver qué es. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir una cosa, Atahualpa, que, señores, este es un país, muy bien, donde cada 4 años una elección, como tú dices muy bien. Ahora, la justicia social, ¿a dónde es que está? ¿A dónde es que se esconde? La distribución de riquezas. Los cientistas, entre los cuales hay sociólogos y todas esas cosas, que son los psicólogos de la sociedad, le llaman asimetría. Porque uno conoce los términos. Asimetría, que es la desigualdad que hay. Señores, cuando Esteban Rosario puso a circular su último libro, estaba la feria teniendo como sede el Gran Teatro del Cibao. Yo le compré el libro, yo lo tengo. Donde él pone de relieve algo. Como el, digamos, 95-97% de la riqueza nacional, la riqueza, se concentra en un pequeño grupo de instituciones y en un pequeño grupo de familias. Y miren, y caso raro, en vez de eso, irse como el COVID, que era una curva y había que aplanarla, en vez de eso aplanarse sociológicamente, no es quitarle al que tiene, que lo produjo con sus capitales, sino retribuir al que trabajó para generar o ayudar a generar esa riqueza. Esa curvita ni la hemos aplanado ni tenemos ganas de hacerlo. Entonces, como hace años, porque ustedes nos oyen decirlo durante hace años, que quien les habla sospecha, y agradezco a Inés Aispun, que hace como un año o menos también ha escrito algo en ese sentido, porque yo pensé, pero cuidado si es uno solo que está pensando que eso es así, con una mala fe, que puedan, no tenemos ninguna mala fe, ojos tenemos, aunque usamos el pejuelo, pero tenemos ojos, y vemos eso. ¿Cómo es que aplaudimos como un ingreso? Yo no conozco cuál otro país aplaude tanto el ingreso por remesa.
todo el mundo o desarrolla el comercio o desarrolla el turismo como estamos haciendo nosotros. Lo que pasa es que el turismo nosotros desarrollamos, pero al mismo tiempo le damos incentivos a los que invierten en eso. Por lo tanto, los impuestos que pagan no es que son tan altísimos. Uno podría decir así, cualquiera crece. Vamos a decir que ese es un plan estratégico para el desarrollo de la República Dominicana. Y la mediana, y sobre todo la pequeña y microempresa, que son las que más empleo generan en la República Dominicana. Cada vez que alguien con un uniforme de acendrada y bien estructurada valentía dice, pero yo tengo estos conocimientos, tengo esta experiencia y me voy a buscar unos centavitos por ahí que pueden ser de algo de una herencia a donde me tocaron a mí 700,000 pesos. Voy a arrancar con una empresa porque yo sé de esto, le he trabajado a fulano en esto, me ascendieron. O sea, hay un know-how que yo manejo. Entonces, usted se junta con un hermano, un primo, un amigo, usted solo y arranca con una microempresa. O el de esa microempresa y el de esa pequeña empresa y hasta el de la mediana empresa, lo primero que se encuentran es un valladar, un muro, pero no de pared lisa, no, y alto, no, sino además lleno de puya. Bueno. ¿Y de cuánto es la media, Atahualpa? Tú que conoces más que eso. De cada 10 que arrancan, 8 fracasan. 8 fracasan, de golpe. Y de los 2 que quedan, hay uno que en poco tiempo también se va. Y no tiene más lógica darle el incentivo al que empieza. Yo no te digo que se lo quiten a otro, porque aquí hay incentivo que se le dio a alguien alguna vez en los primeros gobiernos de Balaguer, que todavía lo tienen. Y son empresas rutilantes, bien, no le envidiamos nada, maravilloso. Lo que no entendemos es por qué el que decidió empezar una nueva empresa, es más, hay países que tuvieron como políticos generar nuevas empresas. China es un ejemplo. China era una zona franca grandísima donde todo el que quería producir vengan para acá. Y si le pueden pagar a este grupo de gente con comida nada más también, hasta eso es China. Señores, hoy para hablar de China usted tiene que hablar con respeto. La gente no sabe que en China hay millonarios que hace 15 años eran obreros y hoy son millonarios. Ahora, una política dirigida en ese sentido. Nosotros tenemos una política. Es más, aquí está pasando algo peor. Canadá, que se ha quedado como una sociedad vieja porque los canadienses no quieren tener hijos y si tienen uno apenas. Entonces la economía sigue, el segundo país con más territorio del mundo. Y poca gente. Usted ve en los periódicos programas canadienses invitándote a que vaya a vivir a Canadá. Ven, que aquí te estamos esperando. Es un formulario fácil. Obviamente, no es que cualquier gente coge para allá. Usted tiene que tener una preparación porque ellos lo que andan buscando es la cremita. Pues muchas de esas cremitas se producen en la República Dominicana. Porque ese tema nadie quiere mirarlo. Nosotros tenemos una fuga de talento desde hace como 50 años. Que si se habrían quedado aquí con incentivos o bien pagados, nosotros estuviéramos lejos. Pero cada vez más hay gente que se va. Pregunte, los clase media, pregúntense unos a otros, ¿y qué de fulano de tal que hace tiempo que usted no lo ve? Y el otro amigo le digo, no, pero tiene como 10 años en Miami, viviendo en Miami. No, o está viviendo en Canadá, o ese tipo de cosas. ¿Y por qué se fueron si eran clase media y habían estudiado y venían de una familia clase media? ¿Por qué se fueron? Nadie se pregunta en la República Dominicana eso. Bueno, estos son los resultados. Esos resultados de Estados Unidos, que no tenemos nada que criticarlo porque eso es soberano, pero de que nos perjudica. Ahora, ¿por qué nos perjudica? No sé si el gobernador del Banco Central, que tanto aplaude, él no tiene culpa, él tiene una función que la lleva a cabo, yo diría que muy bien, un equilibrio. Si esos aplausos que hacemos, como un logro que nos manden divisas, gente que apenas produce para sobrevivir, si no le iba a llamar la atención,
a un país en medio de una crujía como uno no se imaginaba que iba a pasar a Estados Unidos? Uno pregunta eso. Bueno, miren, señores, hoy el periódico Diario Libre trae un interesante, yo no diría que análisis, pero una interesante investigación sobre la asistencia a las sesiones de la Cámara de Diputados. El reglamento de la Cámara de Diputados, en su artículo 59, establece que la asistencia de los diputados es obligatoria, pero también ahí mismo dice que por lo menos deben completar el 80% de asistencia sin excusas. Sí. El otro 20% puede ser la excusa que sea válida. Exacto. Pero por lo menos debe haber un 80% de asistencia, dice el reglamento en su artículo 59. Sí. En ese trabajo se identificaron 37 sesiones que abarcaron esta legislatura que terminó el pasado 24 de julio, que comienza el 27 de febrero y termina el 24 de julio, pero en esta oportunidad terminó 26. Pero hasta el 24 se identificaron 37 sesiones en la Cámara de Diputados. De esas 37 sesiones de la Cámara de Diputados, el señor diputado Aquiles Leonel Ledesma no asistió a 32. 32. De 37 que se hicieron, él no fue a 32. O sea, dicho de otra manera, fue a 5. Sí, a 5. Algunas de las cuales fueron protocolares, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también fue el que rompió récord en envío de excusas y otras sin excusas. Ustedes saben que un diputado gana 320,000 pesos mensuales, nada más de salario. El salario. Por cada asistencia a la sesión donde están obligados a ir, hay unos viáticos que hay que dárselo. Claro. Por cada asistencia a una de las reuniones de las comisiones donde son miembros, también reciben una remuneración. O sea, a usted se le elige y se le paga para que nos represente. Y su deber es asistir a esas sesiones. Pero aparte de que se le elige, se le delega el poder de representación y se le paga por eso, le damos dinero extra para que usted asista. Y cuando debe ser algo normal, el que un diputado pertenezca a una comisión, pues a ese diputado, porque es parte de su trabajo, a ese diputado hay que pagarle también, y al senador, porque no es solo al diputado, hay que pagarle también por asistir a las reuniones de la comisión a la que él, o las comisiones a las que él pertenece. Óigame todo esto. Entonces usted se encuentra con este nivel de ausencia. Aquiles Leonel Ledesma de 37 no fue a 32. Norberto Rodríguez no fue a 15. Jacobo Ramos no fue a 13. Mary Antonia Mercado tampoco fue a 13. Y Carlos José Gil no asistió a 12 de 37. Pero si usted envía excusa, usted recibe los beneficios como si usted hubiese asistido a la sesión de la Cámara de Diputados. Y uno dice, no hay un control, no hay una manera de que se sancione a estos servidores públicos que no asisten a cumplir con su trabajo. Porque eso es como yo contrato a alguien para que venga a trabajar aquí y de 22 programas que se hacen en el mes, él deja de venir 17 y yo le sigo pagando como si nada, porque o me manda una excusa, 17 de 22 y todo sigue normal. Es que uno siente que el dinero del pueblo no le duele a nadie, Randy. Ni nadie se preocupa por hacer valer el salario que se le paga a un servidor público. Exacto. ¿Qué uno entiende? Bueno, que
como lo hace fulanito, yo lo voy a hacer en un momento determinado. O sea, es la ventana que nos dejamos para tirarnos cuando alguien no cumple con su deber, porque en algún momento yo no lo voy a cumplir y no quiero que me reclamen. Y a mí me llama la atención que el presidente de la Cámara de Diputados, el licenciado honorable Alfredo Pacheco, ha hecho insistencia en algún momento de la ausencia de los diputados. Y usted se pregunta, ¿pero no hay alguna sanción en el reglamento de la Cámara de Diputados? Y en el Senado de la República también, que de alguna manera, bueno, usted no asistió a esta sesión, bueno, pues a usted no le toca nada. Se lo vamos a rebajar del salario. Digo, si es una ausencia no justificada. No, si no es justificada, claro. Y eso, que hay cosas que han cambiado en cuanto a la forma de votar. Hubo una vez que medios de prensa publicaron el momento en que un diputado estaba votando por el espacio que le correspondía a un diputado que no fue. Sí. Y se veía dando en ese momento, y la prensa, para eso es que está la prensa, para decir la verdad. Y para eso fue, o sea, como le encomendaron, vota así. Sí. Entonces él estaba votando en el de él y dándole a la tecla del de al lado también. A tantos votos a tantos. ¿Cuántas leyes se produjeron de manera falsa? Pero la conchupancia, eso de chupe usted y déjeme el cabo, en términos de correligionario, también opera. Bueno, vamos a publicidad un momentito y regresamos en el próximo segmento de esta Mañana Boreal del lunes 10 de agosto del año 2026. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. La vida nos pone frente a la decisión de hacer lo correcto todos los días. Momentos en los que toca elegir entre un sí y un no. Este sí es Palomo. Deja eso de la uni, quédate aquí con nosotros. Hacerlo fácil. No. O hacerlo debido. Son decisiones cotidianas, silenciosas, que muchas veces nadie ve, pero que siempre dicen algo de nosotros. Y cuando lo hacemos una y otra vez, ese valor crece dentro de todos. Por eso, en BHD, creemos en el valor de elegir bien. Banco BHD. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos.
Popular, a tu lado siempre. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Regresa a Autoferia Anadive 2026 para montar a papá. Del 22 al 27 de julio en los parqueos del Gran Teatro del Cibao. La mejor tasa y sacos de oportunidades para que papá salga montado de una. 6 días de feria con el financiamiento de la institución de tu preferencia. Del 22 al 27 de julio, Gran Teatro del Cibao. Organiza Anadive Zona Norte. Porque sabemos que siempre el guía es papá. En estos años, nuestro modelo de zonas francas, como dije, ha evolucionado. Pero nació con un objetivo claro: generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía. Y lo ha logrado. Que en la República Dominicana se ha consolidado como un actor relevante en el comercio internacional, liderando exportaciones en múltiples sectores y posicionándose en mercados exigentes. Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística reflejan la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos. Pero no nos hemos detenido ahí. Hoy estamos en una nueva etapa. Una etapa en la que las zonas francas no solo generan actividad económica, sino que elevan la calidad de esa actividad. Hemos avanzado hacia la transferencia de tecnología, la innovación y la sofisticación productiva, hacia un modelo que no solo produce más, sino que produce mejor. Un modelo que integra el talento, el conocimiento y las capacidades industriales. Hoy, nuestras zonas francas no solo producen bienes, producen soluciones, innovación y valor agregado. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad.
Estamos ubicados en la avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia Boreal. Bueno, señores, la presidenta de la Cámara de Cuentas ha dado la información de que ya la Cámara de Cuentas concluyó la auditoría solicitada de manera especial por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción, la PEPCA, con el caso Senasa, haciendo la aclaración de que de ese trabajo de auditoría, luego de concluido, la parte que corresponde al levantamiento de campo y todo eso y las conclusiones, hay que enviarla al órgano auditado para que los que tengan que responder observaciones que hay en la auditoría, las hagan y luego entonces sea remitida de nuevo a la Cámara de Cuentas para esta ya dar el veredicto final y enviarla al órgano persecutor, en este caso a la Procuraduría de Persecución a la Corrupción. Hay que ver, porque se supone que esta auditoría tiene que estar en el periodo de Santiago Jacín, que es lo que está llevando la PEPCA, pero también debe haberse auditado todo lo que es Senasa a partir del año 2020, si es que había una auditoría anterior a ese año 2020. Porque hasta el año 2020, recordemos que Senasa tenía inclusive un colchón de cerca de 7.000 millones de pesos. Cuando hablamos de un colchón, era una reserva que era parte de las ganancias, que en este caso Senasa lo que hace es casi ampliar los servicios de cobertura, que es lo que ha hecho siempre, por eso decíamos es el mejor seguro familiar de salud que tiene la República Dominicana hasta la llegada de Santiago Jacín, perdón, doctor Julito, Santiago Jacín. Y ese dinero se fue diluyendo hasta crear una deuda en Senasa que alcanzó el déficit, según los datos aportados o dados a conocer por la PEPCA o la Procuraduría de la República, de cerca de 15.000 millones de pesos. Esas observaciones que deben ser respondidas por los interesados o por los afectados también tienen un plazo. Si mal no recuerdo, son 15 días que usted tiene cuando le entregan una auditoría para que usted responda a algunas observaciones o diga, no, esto no es así, o este papel que falta aquí, que usted dice que falta, estaba en otro sitio. Entonces, se supone que con lo que doña Emma nos dijo, fue hace qué tiempo que ella envió esa auditoría a Senasa, porque por ahí uno podría deducir si realmente estamos próximos a conocer los resultados, porque después que se entregue al órgano persecutor, que es el Ministerio Público, debe ser publicado entonces la auditoría en la página de la Cámara de Cuentas. Exacto, y además debe haber ahora, como Senasa ahora no está dirigida por aquellas personas que hoy son imputadas, no son imputadas todavía, investigadas sobre un fraude que se alega que fue de esa cantidad, 15 o 16.000 millones de pesos. Los que están ahora, que vinieron a hacerse cargo del Senasa para enderezarlo y ponerlo por la ruta correcta, supongo que ellos también, ya en el ejercicio administrativo y operativo de ese órgano de cobertura, deben haber encontrado una serie de cosas que deben ser complementos de esto, o por lo menos ratificar, o que permitan hacer una observación para ajustar un poquito más
lo encontrado. Se supone que la Cámara de Cuentas, y así debe ser, aplica las normas generalmente aceptadas para los órganos que llevan a cabo auditorías, porque ese órgano tiene una composición de 5 miembros, pero tiene empleados que son profesionales de la administración y la contabilidad y las auditorías y todas esas cosas, gente que casi de una mirada te ve las diferencias, por así decirlo, ¿verdad? Pero si esto ahora se compara con lo que siguieron encontrando a manera de distorsiones y de acciones que pudieron ser dolosas con lo que ahora administran, yo creo que no hay que esperar mucho a Atahualpa, aunque 15 días debe ser como un plazo normativo para responder, pero es difícil que 15 días den para ver todo lo que hubo y ya tener una conclusión terminada. De todas maneras, qué bueno que las cosas sigan así, porque el Ministerio Público, una parte del público podía entender que estaban como lentos en el término de SENASA, pero si este tipo de procedimiento había que esperarlo, uno entiende que hay procesos que deben respetarse y que son los que podrían agregarle, darle lo que más necesiten. Así es que vamos a esperar entonces con esto que pasa con esa y otras auditorías que la Cámara de Cuentas ha ido publicando. Ojalá que la Cámara de Cuentas siga haciendo la labor para la cual fue creada y que no siempre fue así. Miren, José Ignacio Paliza, como ministro de la Presidencia, estuvo en la parte donde la República Dominicana y Haití conviven como mercado en un terreno que pertenece a Dajabón, después de Villa Anacaona, que es un punto de comercio conocido como Tilorí, aunque la mayoría de la gente lo dice invirtiendo, dice Tirolí, pero es Tilorí. Yo lo sabía porque me tocó trabajar en esa zona hace algún tiempo. Óigame, ese es un mercado binacional, pero que tiene una particularidad que lo distingue del de Dajabón, del de Elías Piña, del de Jimaní y del otro pueblo de la frontera, por donde uno cruza, ya de manera formal. Pedernales. En Pedernales. ¿Qué diferencia tiene este? Que hay un momento, señores, la frontera legalmente tiene las estructuras de cemento de un lado y de otro lado, y una franja en medio, que es lo que la gente popularmente le dice tierra de nadie, que es una tierra... Bueno, esa diferencia se ha estrechado al grado de que hay muchas partes de nuestra frontera donde la diferencia entre un país y otro es la orilla derecha del camino o la orilla izquierda. Ahí está Haití, aquí está la República Dominicana. Y además el camino es estrecho, arriba de eso. Es un camino. Uno dice que la carretera internacional, fuera de este país se imaginarán una autovía de 2 carriles por sentido. Empresa. Chacho, nada de eso. Bueno, hay un tramo que es de Pedro Santana a Restauración, que si mal no recuerdo como tiene 40 y pico no, de kilómetros. Menos, sí, como 43. De Pedro Santana a Restauración, yo diría que anda alrededor de 28 30 kilómetros. Pero para ustedes hacer ese tramo tiene que durar hora y media. No. Fácilmente tú llegas de aquí a San Pedro de Macorís por carretera antes que pasarlo por ahí. Dígamelo a mí, que lo he hecho varias veces con el Rally Internacional. Exacto, y el Rally Frontera, y toda esa pendejada, y Cacata, y todos esos nombres populares. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese mercado, a diferencia de los otros, no es que uno está de un lado de Haití, el otro de este lado. Ahí, como es tan estrecho, usted no sabe dónde está Haití, ni dónde está la República Dominicana, ni hay una estructura. Es una cantidad grandísima de gente con mercancía a ambos lados, que para tú pasar por ese lugar, regularmente se recomienda que no vaya un vehículo solo, porque los que están vendiendo, si hay alguien que está haciendo una transacción en medio de la calle, usted tiene que esperar,
Bueno, con la presencia de Paliza ahí, había un haitiano amenazando con una, tú ves. ¿Cómo? Pero lleno de guardia eso. Como con 4 vehículos militares y alguna gente de la prensa. Porque es así, yo he pasado por ahí, no es fácil. Los días de mercado, eso ocurrió el sábado, que era día de mercado. Entonces, ¿a qué ha ido el ministro de la presidencia allá? A ponerle orden ahí. A construir infraestructura para que los que negocian en esa zona tengan espacios conocidos y determinados para ese mercado. Y de paso arreglar un puente, porque por ahí hay como 2 puentecitos. ¿Qué pasa? Que hay un puente que ya casi no se puede cruzar, entonces tú quedas obligado a pasar por un puente que sea haitiano o quien sea que se revoltea, tú no pasas. Entonces Paliza fue y se ordenó eso. Claro, apareció un par de gente, un señor de cierta edad, que él dice que es periodista de la zona, y un regidor de Río Limpio. Ah, pero ahí fue que se dio la situación de la carretera. Exacto, ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos estaban arrodillados cuando se acercaba Paliza. Aquí estamos arrodillados para solicitarle. Paliza hizo lo propio. Se le acercó y dijo, no, levántense. Usted, a este gobierno usted no tiene que arrodillársele ni nada de eso. O sea, Paliza hizo de manera correcta lo que tenía que hacer una gente de su autoridad. Y habló con ellos dieron cosas. El que es regidor de Río Limpio, que usted puede ir de esa carretera, se bifurca, usted se va para Pedro Santana, se va para Guayajayuco, pero de Guayajayuco usted puede pasar a Río Limpio por un lado, pero a Río Limpio se va por la carretera que va a Restauración. Hay un desvío de aquí para allá, mano izquierda, y por ahí usted se va. Y el regidor reclamó que esa carretera, desde que se hizo una vez que tuvo algo de asfalto, habían pasado 50 o 52 años. Y se ha deteriorado, y dice él que muchas veces ellos han protestado, le mandan un tractor. Trabaja un día, se lo llevan y no vuelven más. No, y también que el presidente había prometido en un discurso que se iba a hacer esa carretera. Esa carretera, y ellos lo recordaron. Y miren, esto en realidad, y el gobierno fue y se difundió al país, que bueno, hubo ahí transparencia, no hubo nada oculto, señores, pero me acuerdo yo con un hermano ya ido, Sergio García, que le encantaba ir yo recuerdo que fuimos Sergio, su esposa, mi esposa y yo allá a Río Limpio, ya yo había ido varias veces. Óigame, si llueve, a menos que usted vaya en un Gredal, usted no llega allá. Entonces en esa zona tiene la particularidad, como las zonas de montaña, que aquí no llueve y allá, y en esos sitios llueve. Ojalá el gobierno le arregle esa carretera. No creo, qué sé yo, se van unos milloncitos, sí, señores, pero por ahí hay una producción, por ahí hay una comunidad. Ese es un distrito municipal que no tenía energía eléctrica. Cuando yo fui la última vez, estaban poniendo los postes de energía eléctrica para le llevaron la electricidad a Atahualpa. Ellos todavía eran de aquellos pueblos de cuando uno era niño, de que cada pueblo tenía su planta. Entonces llegó un momento que la planta daba para generar en un tiempo y había que apagarla. A las 12 de la noche se apagaba la planta. Estaba apagada la planta, pero y cuando se dañaba la planta, como pasó varias veces, por eso era que 5 días dañada la planta. Por eso fue el famoso anuncio aquel de Barceló. Ah, sí, llegó Mejía. Llegó Mejía, fue Mejía. Eso para San Francisco de Macorís, sí, ¿verdad? Era que cuando llegaba la luz, era que Mejía estaba ahí, llegó. Se fue la luz, se fue Mejía. Mi papá trabajó en la planta de Asua cuando yo era un niño. Pero bueno, el gobierno debe atender eso, señores. El país, como se dice, el país empieza en la frontera. A Santiago, a la capital. ¿Qué longitud podría tener una carreterita de esa ya en ese pueblito? Si son 11 o 12 kilómetros. No sé. Eso es lo que uno dice, pero 11 o 12 kilómetros. Igual que lo que uno reclamaba en días pasados con el tema de la avenida de Mao, la Benito Monción. Dígame. 900 metros o 1 kilómetro. Y que usted no pueda arreglarlo en 4 o 5 años. Que se pague ella misma. Porque si tú ahorras combustible, porque no vas para Mao, sino que vas para Santiago Rodríguez, sea Monción, sea más allá,
usted consume menos combustible. Claro. Y eso se lo ahorra el país. O sea, si la carretera se paga ella solita. Entonces, 11 kilómetros, 10 kilómetros de carretera. Señores, es que uno a veces no entiende, porque con una comunidad que le está reclamando para hacer negocios, 40 años reclamando una carreterita. No, hombre, no, así no se va. No, eso es. Así no se va. Mándele un grédalo hoy mismo y empiecen a faltarle eso a esa gente de por ahí. Una carreterita de 2 vías, de una vía tal vez. Hubo alguien que dijo ahí algo muy, muy bueno. El hecho de nosotros vivir aquí como dominicanos, él lo dijo con otras palabras, somos el primer paso de la dominicanización. El solo hecho de que dominicanos vivamos aquí. Sí. Porque cuando dos países tienen frontera así, y hay una parte que por lejanía, porque ahí todo es difícil, porque no hay nada, se va a donde le va mejor, es una ley de la vida. Usted deja ese espacio. Y que es ocupada. Ocupa. Señores, hay un lugar que se llama Hincha, junto a otro, ahí, que fue donde nació Pedro Santana, que le decían el Chacal de Hinchas, algo así. Que la República Dominicana en época de Trujillo, en la cosa, solo en esa área se dio 5.000 kilómetros cuadrados. Que se le dieron a Haití. 5.000. Se le dieron a Haití. Y no fue la única parte, esa es la más grande. Está la limonada, hay la limonada haitiana y la limonada dominicana. Eso se llamaba Sabana Real de la Limonada en la época de la colonia, óigame bien. Todo eso quedó en Haití. Y era territorio dominicano. Bueno. Entonces, organicemos eso, atendamos la gente de la frontera que son dominicanos y necesitan apoyo. El gobierno puede, qué sé yo, buscar en el quicio o en la fundita que tiene la vieja en el Braciela, donde estaba el menudo guandá, la vieja de la época de uno. Busquen un par de pesos y denle la mano a la gente de Río Limpio. Y muy bien que hace el gobierno con ir a atender la parte de ese mercado, porque Atahualpa, aunque no se diga, cuando tú tienes un mercado ahí, así, a donde no hay frontera y todo es en la calle, ¿tú crees que nada más que por ahí la droga no pasará nunca, verdad que no? Despedimos Mañana Boreal, venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros, que ese es el cierre del bloque informativo que produce Boreal Televisión para toda la República Dominicana. Sí, señor. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.